Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Recibo un cordial saludo por parte de las personas que integramos el grupo. A continuación vamos a hacer un trabajo sobre sociedades. Compañeros, voy a hablar sobre las sociedades y antes de comenzar con el tema vamos a hablar sobre una pequeña introducción. La sociedad en Ecuador tiene su inicio en la asociación de las personas con objeto común bajo derechos y obligaciones recíprocas. Hay que recalcar que esta materia de estudio, la revisión y análisis de la ley de compañías, en las que se estipulan todos los requisitos y condiciones legales para ejecutar el funcionamiento de las sociedades. En el ámbito jurídico y económico, una sociedad es aquella por la cual dos o más personas se obligan en común acuerdo a hacer aportes, especies, dinero o industria con el ánimo de quedar con todas las ganancias. En este caso se denomina sociedad a la agrupación de personas para la realización de actividades privadas, generalmente comerciales. A sus miembros se les denomina socios y está destinada a obtener un lucro. También existen sociedades sin fines de lucro. Según la ley de compañías, formula las siguientes generalidades. El artículo número 1, contrato de compañía, es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta ley, por la del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. El Servicio de Rentas Internas identifica las sociedades de la siguiente manera. Las sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen en privadas, públicas, de acuerdo al documento de creación. Sociedades privadas, personas jurídicas de derecho privado, y las empresas públicas son personas jurídicas de derecho gubernamental. Muy amable, gracias. Y les voy a hablar sobre la problemática de las sociedades. Como todos sabemos, las sociedades en nuestro país las encontramos en el transcurso del tiempo y en las grandes etapas económicas. En este caso nos enfocaremos en la problemática de las sociedades mercantiles y de cada una que conforman las sociedades mercantiles. Una problemática que hemos encontrado es el tiempo de constitución de cada empresa. ¿Por qué? Porque según la Superintendencia de Compañías, cada una tiene un lapso de, en promedio, entre 3 meses, a comparación de otros países que es un mínimo de 15 días que se demora en constituirse una empresa. Otra problemática que también encontramos es sobre por qué existen más sociedades anónimas y no las otras. Esto se da debido a la formación de su capital que tienen, porque su capital es de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que cada socio es responsable de su capital, más no de los demás. Tenemos la problemática de la sociedad en nombre colectivo. Esta es porque su capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la sociedad previa a la liquidación. Tenemos de la sociedad en comandita. Aquí la sociedad en comandita requiere más documentación que la sociedad colectiva. Aquí los socios no pueden votar y los comandantes tienen prohibición en cualquier acto de administración de la sociedad. Tenemos de la sociedad anónima, que esta requiere mayor cantidad relativa de trámites y procedimientos y requisitos que están establecidos en la ley. También requiere una formación más compleja en la organización y en la junta de accionistas como mínimo de un año. Y tenemos la responsabilidad limitada, que la empresa no puede aumentar a menos que esté integrada efectivamente pagada. Y como entidad jurídica, las sociedades de responsabilidad limitada requieren más documentación legal que las sociedades unipersonales o colectivas. Gracias. Buenas tardes, yo me llamo Anita Arias y les voy a hablar del artículo 3 de la Ley de Compañías, la contabilidad y el plan de cuentas. Según el artículo 3, se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres, de las que no tenga un objeto real y de lícita negociación. En resumen, las compañías antes mencionadas son las únicas que pueden existir dentro del territorio ecuatoriano. La contabilidad de las compañías. Los hechos económicos, sociales, financieros y ambientales que generan o en los que participan la empresa está sujeta a la contabilidad, ya que permite organizar, registrar y evaluar los movimientos financieros para la toma de decisiones. La información de cada sociedad es lo que la diferencia una de la otra. Se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de cada una, pero de igual manera. Es apoyada mediante un control contable para que la información sea útil y verdadera a través de instrumentos como el Sistema de Información Contable. El plan de cuentas. Existe la
regular la forma de presentar los hechos económicos en las empresas y se denomina Plan Único de Cuentas. El Plan Único de Cuentas es un instrumento concebido para armonizar y unificar el sistema contable. El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas, permite la transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. En las sociedades la diferencia entre el plan de cuentas de una y de otra es su capital. El capital representa los aportes efectuados al ente económico, en dinero, industria o especie, con el ánimo de proveer recursos para la actividad económica. El capital debe registrarse en la fecha en la cual se otorga el documento de constitución o reforma. Los aportes en especie se deben contabilizar por el valor del convenio o indebidamente fijado por los órganos. Se debe registrar por separado cada clase de aporte según la sociedad y los derechos de que le confieren. El capital pagado es el que corresponde al valor real pagado de las acciones. El capital suscrito es el que aparece en la escritura pública de constituciones, el que está en poder de los accionistas. Al constituirse la sociedad debe por lo menos pagarse el 50%. El capital por suscrito es la tercera parte del valor de cada acción. Las compañías en nombre colectivo, según el artículo 43, necesitan el aporte de los socios pagados en un 50% suscrito. La compañía en comandita, según el artículo 63, no puede traspasar sus acciones de su capital suscrito. La compañía de responsabilidad limitada, en el artículo 102, pagado el 50% del capital suscrito. En la compañía anónima no debe suscribirse no menos del 50% del capital autorizado. Compañía de economía mixta, capital de derecho público y privado, puede participar los organismos del sector público como también en sus aportaciones. Gracias. Es Daniela Cueva y les voy a hablar sobre los aspectos contables y sobre los asientos contables de constitución de una sociedad. El capital es representado por certificados de aportación que serán nominativos de $100 o de sus múltiplos. El registro de socios contra los certificados. Para conocer los asientos contables de constitución, vamos a ver con un pequeño ejemplo. Se constituye una sociedad con un capital de $10,000, que será representado por 10,000 certificados de aportación de $1,000 por cada socio. Según el acta constitutiva, se suscriben 6,000 certificados, de los cuales se recibió el efectivo en un 50%. A continuación tenemos cómo serían los asientos contables. Como primer asiento tendríamos las acciones emitidas por suscribir contra la emisión de las acciones por suscribir por los $10,000. Como segundo asiento tendríamos los accionistas contra las acciones emitidas por suscribir por $6,000. Y como tercer asiento tendríamos la emisión de las acciones por suscribir contra el capital. Y por último, el efectivo contra los accionistas por los $3,000, porque solamente se recibe el 50% en efectivo. Gracias.